En este video vamos a aprender la sintaxis para definir nuestra primera función, o en realidad método, aquí en Java y luego la vamos a invocar y ver diferentes cuestiones que tienen que ver con lo particular en este lenguaje. Veamos. Vamos a ver la sintaxis para definir nuestras funciones en Java, teniendo en cuenta que a veces puede ser un poco abrumador la cantidad de cosas que tenemos que pensar, pero bueno, esto nos garantiza luego una consistencia en nuestro programa. Así que vamos a ver en detalle cada cosa que tenemos que pensar. Lo primero que vamos a hacer es no pensar demasiado y colocar siempre esta palabra static. La explicación técnica y significativa de la palabra static y por qué hay que colocarla la vas a tener más adelante cuando veamos paradigma orientado a objetos. Hay un montón todavía de conceptos que entender antes de saber bien qué es la palabra static. Por lo tanto, vos simplemente ponela y ahí estarás forzando a que Java se comporte como si fuera un programa estructurado. Dicho esto, vamos a pensar a continuación lo que sí realmente hay que tener en cuenta a la hora de hacer mi función. Toda función que hacemos tiene que tener como objetivo devolvernos un valor calculado, solamente uno, y ese valor tiene que tener un tipo aquí en Java. Por lo tanto, si sabes que tu función va a terminar retornando un entero, acá vas a colocar simplemente que vas a retornar un int. Si va a retornar, por ejemplo, un double, colocarías double, o podés retornar un string, o a día de mañana podés retornar cualquier tipo de dato que te imagines. Lo importante es que es un solo tipo de retorno que tenemos que establecer ya en la cabecera de la función. Acto seguido vas a poner el nombre de tu función, que tiene que tener las mismas reglas de nomenclatura que vienen con las variables en Java. Por ejemplo, no haber espacios entre palabras, tener en cuenta que no puede empezar con un número, no usar palabras reservadas, etcétera, etcétera. Luego vendría un par de paréntesis que son básicamente obligatorios. Adentro de ellos puede o no haber parámetros, o sea, valores que llegan por afuera de la función para que hagamos bien nuestro trabajo. En este caso, si no vas a recibir parámetros, dejas los paréntesis vacíos. Pero si vas a recibir un parámetro, tenés que colocar no solamente su nombre, sino también su tipo de dato, como si fuera una declaración de variable en Java. Por ejemplo, si necesito recibir un parámetro de tipo entero, colocaría int y luego el nombre de mi parámetro, que por ejemplo puede ser x o el nombre que vos quieras darle. Acto seguido, puedo llegar a recibir un segundo parámetro. Si ese fuera el caso, coloco una coma, que es la manera de separar parámetros, y ahí pondría el tipo de dato de otro parámetro que yo necesite, que también puede ser un entero o puede, por ejemplo, ser un string con el nombre, o bien lo que vos quieras. El número de parámetros, el tipo de cada parámetro y el orden en el que ponga los parámetros los vas a definir vos a tu gusto. Ahora ya colocamos las llaves de apertura y de cierre de bloque de función. Esto ya estamos acostumbrados por venir usando el if-else, el switch, el for, el while, etc. Y ahora sí, colocaremos las instrucciones que querramos ejecutar cuando esta función es invocada, cuando es llamada. Acá tenemos total libertad, podemos poner una o más instrucciones, simplemente declarar nuevas variables, hacer entradas y salidas por consola, poner ciclos de repetición, poner estructuras de selección, todo lo que te haga falta para poder resolver exitosamente tu función. Finalmente, tenemos que ser coherentes. Las funciones siempre deben devolver un valor. Por lo tanto, como verás, luego de la última instrucción vas a colocar la cláusula return con el valor a retornar y obviamente no te me olvides del punto y coma. Cuando decimos valor a retornar, tenemos que ser coherentes con lo que dijimos al principio. Si nuestra función, por ejemplo, tiene que devolver un entero, entonces nuestro valor a retornar tiene que ser un valor entero, ya sea puesto de forma fija o una variable que contenga un entero, o bien el retorno de otra función que nos devolvió un número entero. Ahí lo importante es que seamos coherentes entre lo que establecimos acá arriba y lo que estamos retornando aquí abajo. Vamos a venir acá a este ejemplo en Java a intentar llamar una función que no existe pero enseguida va a existir. Supongamos que yo quiero ahora una variable de tipo entero llamado x y dentro quiero guardarme cuál es el valor siguiente al número 8. Entonces yo podría colocar el nombre de una función que aún no existe llamada siguiente, pasarle como argumento el número 8 que se me acaba de ocurrir, pero obviamente puede ser el que yo quiera o incluso pedírselo al usuario y a continuación coloco el punto y coma. Se esperaría entonces que aquí dentro de x haya un valor que es el 9, ya que me lo tendría que devolver esta función siguiente. Sin embargo, obviamente, como vemos acá, Java me dice claramente que no existe este símbolo llamado siguiente. Fíjate que le pone el nombre de método, ¿no? Como decíamos, las funciones en Java en realidad se llaman métodos, pero bueno, ahora vamos a concentrarnos en hacer de cuenta que estamos bajo un paradigma estructurado donde existen funciones universales y como verás, siguiente no existe. Así que momento de que la definamos por primera vez.
¿Dónde vamos a definir esta función siguiente? Es algo muy importante que tenemos que prestar atención. En general, las funciones que nosotros vamos a definir son funciones como también lo es main, que vimos en el anterior video, así que van a estar siempre a esta altura dentro de lo que es esta clase llamada primera función. Por lo tanto, yo te recomendaría que si no estás muy atento a estas cosas, te pongas acá unos comentarios. Por ejemplo, esta llave es el cierre de lo que es el método o función main, así que le ponemos acá cierre de main. Por cierto, esta llave es el cierre de la clase, concepto que viene después en el paradigma orientado a objetos. Ahora no interesa. Por lo tanto, nuestras funciones van a estar definidas entre el cierre del main y el cierre de la clase, o sea, más o menos a esta altura. Estos comentarios son opcionales, pero nos ayudan a entender cuál es el cierre de cada bloque en caso además de que tu código no esté ordenado, aunque yo te recomiendo obviamente que lo tengas ordenado como lo tengo yo, así ya de un vistazo nos damos cuenta qué cosa está dentro de la otra. Si tu código de alguna manera se desordenó, siempre puedes venir acá al menú Source y poner la opción de Format, siempre claro que la sintaxis sea correcta. Esto te lo va a hacer NetBeans automáticamente. Vamos a implementar nuestra función siguiente que en realidad ya presentamos en el video de funciones en programación en general, la habíamos puesto como ejemplo, pero ahora la tenemos concretamente funcionando en Java. Para eso entendamos que la función siguiente, cuando yo le envío un número, esta me tiene que retornar un nuevo número entero. Por lo tanto, el tipo de retorno de la función siguiente será entero. Así que colocamos acá int y a continuación ten en cuenta que no terminamos de escribir, así que no te preocupes por los errores que te va marcando NetBeans en tiempo real. Simplemente tenemos que seguir escribiendo. En este caso, como bien sabes, viene el nombre de la función. Le voy a poner obviamente siguiente, respetando a rajatabla como la estoy llamando ahí arriba. Por otra parte, vendría ahora la lista de parámetros si es que tiene, ¿no? Obviamente entre paréntesis. Vemos entonces que nosotros requerimos que para sacar el siguiente de un número nos llegue este como un parámetro. Por eso es que esperamos que se nos envíe un número entero, por eso pongo el tipo de dato int y a continuación voy a ponerle un nombre a ese parámetro para que pueda referirme a él dentro de la función. El nombre puede ser el que vos quieras, puede ser num, puede ser x, puede ser el que sea, claro, que no se represente una palabra reservada. Voy a dejarlo simplemente como num de esta manera. A continuación, venimos con las llaves de apertura y ya cuando meto el enter lo que hace NetBeans es cerrarla y como verás me marca un error acá y claro, tiene razón, como dijimos tenemos que ser coherentes porque ahora está faltando la cláusula return ya que nosotros establecimos que esta función siguiente tiene que retornar algo, entonces fijémonos que no nos deja compilar hasta que cumplamos con esa normativa. Esta función va a ser tan sencilla que directamente se resuelve colocando la cláusula return y calculando el valor en el momento. Como bien sabemos, el siguiente de un número, cual sea, es agarrar al número y sumarle 1, de esta forma. Entonces, esto es tan sencillo que incluso podríamos haberlo hecho directamente acá si queríamos saber cuál es el siguiente de 8, pero la gracia ahora es hacer funciones sencillitas para conocer la sintaxis y luego entender cómo complejizarlas. Esto nos sigue marcando un error. ¿Qué está pasando? El error acá básicamente es que siguiente es una función, no tiene ningún problema, es todo coherente, pero la estamos queriendo invocar desde otra función que es estática. Y claro, el concepto de static en Java es uno de los videos que puse en mi canal por primera vez y es uno de los más rentables también porque es algo que sigue confundiendo incluso a los programadores que ya dominan el paradigma orientado a objetos. Así que te podrás imaginar que ahora no voy a ponerme a explicar qué significa exactamente y significativamente el static en Java, sino que directamente, como vimos antes, tenés que colocarlo y ya vas a entender de a poco por qué cuando entiendas mucho mejor este paradigma. Fíjate entonces que antepongo la palabra static para que se parezca a como está definida acá en el main. La palabra public es opcional. Si querés colocarla, da lo mismo. Por ahora no es relevante si esta función es pública o no, porque no nos estamos saliendo de una clase como esta primera función. Así que puede quedar así o puede quedar sin la palabra public, pero no te olvides de poner la palabra static, si no, como verás directamente no quiere compilar. Ya estamos listos para ejecutar mi programa, pero claro, hasta ahora tengo simplemente un valor en la variable x que vamos, aunque sea, elegir mostrar. Vamos a poner un system.out con el valor de x y a continuación vamos a correr nuestro programa para que veamos que en la consola me está saliendo ahora un valor que es el 9, lo que indica entonces que está funcionando correctamente. En síntesis, llamamos a la función siguiente, le pasamos un valor entero que es el 8, llega acá a convertirse en un parámetro llamado num, entonces se toma a ese valor de num que es 8, se le suma con 1 que da un 9 y entonces se estará retornando un 9. ¿Y a dónde va a parar ese 9? Obviamente a donde estaba esperando el programa, que es acá, en la variable x. Por lo tanto, ahí ves reflejado el valor de x, que es 9 en la consola.
Desde ya que una vez que yo defino la función siguiente por única vez, luego puedo invocarla las veces que quiera con diferentes valores, aunque obviamente al ser funciones que devuelven un valor, en este caso llamarlas así a secas como si fueran instrucciones no nos sirve de nada porque el programa no va a hacer nada, simplemente va a llamar esas funciones, va a retornarnos el valor, pero lo estamos perdiendo así sin más. Así que una manera de lograr ver ese valor o hacer algo con él es ya sea como hicimos acá por ahora, guardarlo en una variable o bien directamente si tenés ganas de mostrarlo, esto se puede hacer perfectamente, porque claro, el siguiente de cero va a ser transformado en un número que seguramente sea el uno. Así que acá podemos hacer de cuenta que eso se va a transformar en un entero y ponerlo directamente en un system.out.print para que lo muestre como salida. Así que ahora en la consola ves el uno directamente sin pasar por una variable. Esto puede ser útil en algunos escenarios. Y tengamos en cuenta por último que Java es súper estricto acerca de la consistencia de las funciones. En este caso, la función siguiente está esperando que le pase sí o sí un entero para funcionar correctamente. Por lo tanto, si no se lo pasás, me va a dar un error. Y si le paso, por ejemplo, otro tipo de dato, como puede ser una cadena de caracteres entre comillas, me va a decir que un string no puede ser convertido en un entero. O, ¿por qué no? Si le paso no un entero, sino dos enteros, tampoco me va a dejar porque se esperaba uno y yo le pasé dos. Así que fíjate que es bastante estricto, muy poco flexible a comparación de otros lenguajes débilmente tipados, a tener en cuenta esta consistencia entre lo que hay que enviarle a las funciones como argumentos y lo que se espera de este lado como parámetros. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.